yo creo que sería importante, Lulú, que todos estos chicos que nos están viendo ahora de la Fundación de Apoyo a la Juventud tuvieran una idea medianamente clara de lo que es la rendición de cuentas y por qué constantemente estamos hablando, ¿a poco no?, todo el tiempo de rendición de cuentas y siempre escuchamos en los noticieros o los periódicos, se lee y todo el mundo habla de rendición de cuentas, ¿no? Pero realmente ¿qué deberíamos de entender? Creo que es importante que lo platiquemos tú y yo. ¿Qué deberíamos de entender por rendición de cuentas hoy en día? Y luego, ¿por qué se confunde o se pretende confundir transparencia con rendición de cuentas? Bueno, voy a empezar por el final, sí, ¿no? Sí, de la confusión de términos con rendición de cuentas. Buenísimo. La confusión viene del origen de la palabra. El origen de la palabra viene del francés, muchas veces citamos el inglés, pero viene del francés compte, que significa cuentas, y estaba vinculada ¿En francés cómo a se dice? cuestiones. Compte. Compte. ¿Y eso es? Cuentas. Okay. Porque no existía la noción como la tenemos hoy en día de rendición de cuentas. Entonces estaba relacionada efectivamente con el manejo del dinero, ¿no? ¿Estamos hablando de qué época? Te estoy hablando del siglo XVIII. 18. O sea, una tradición del siglo XVIII. Nosotros estamos aquí peleando en el siglo XXI por entender qué es la rendición de cuentas. Y luego este concepto se manejó en inglés como accountability, que también tiene que ver con cuentas, ¿no? Hacer cuentas. Hacer cuentas o dar cuentas de algo. Entonces, el aterrizaje del concepto, aunque la discusión anglosajona se vinculó a la democracia, a los procesos de democratización, tenía que ver con la responsabilidad de los funcionarios, con rendir cuentas a quienes tienen un encargo. ¿Cuál era el principio? O sea, son funcionarios públicos electos. Funcionarios públicos electos o designados que ejercen su cargo, ejercen recursos públicos. Y entonces de ahí ya se derivó la noción de rendición de cuentas. ¿Y qué implica la rendición de cuentas? La rendición de cuentas, en las nociones más aterrizadas o modernas, implica no solo justificar los actos públicamente, dar información, sino también responsabilizarse de las consecuencias de esos actos públicos. O sea, un ejemplo muy concreto. Pensemos en el sexenio anterior, la lucha contra el narcotráfico. En el sexenio de Calderón. Todos estos recursos que se destinaron para hacer esta lucha, el eje central del gobierno, bueno, pues nunca se nos explicó qué fue el diagnóstico o cómo fue que llegaron a diseñar esa política y esos recursos para la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, la idea según la cual estos enormes recursos que utilizó el gobierno de Felipe Calderón, tendríamos que saber cómo se utilizaron, cuándo se utilizaron, en qué programas se utilizaron y qué resultados se obtuvo. Eso es lo que estás diciendo. Y cuáles fueron los responsables del ejercicio. O sea, si se cumplieron o no las metas, y si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? O sea, que alguien nos dé la cara, ¿no? Que nos diga. Pero eso es... A ver, estamos muy poco acostumbrados en México, ¿no es cierto? Muy poco. O sea, llega el funcionario público al cargo, a la oficina, ya sea electo o designado, y ya. Como que llegan a su parcela, ¿no? Esta es mi parcela, aquí nadie se mete, si tengo más o menos presupuesto nadie debe de importarle, yo sé cómo manejarlo, yo lo voy a manejar, crean en mí, tengan confianza de que se van a hacer las cosas bien. Y entonces cuando uno les pregunta algo respecto de ello, hasta se enojan, ¿no? Hasta te dicen, bueno, ¿a ti qué te importa? Yo estoy haciendo mi chamba, ¿no? Exacto, para eso me elegiste, ¿no? Para eso me elegiste, ahora ya, sáquese. Y esa es la parte de la responsabilidad que no está completamente asumida. O sea, que no se trata solamente de ejercer efectivamente el cargo para el cual fueron electos, sino de explicar, justificar y dar la cara a la sociedad, porque eso además da mucha legitimidad a las decisiones y acerca a la ciudadanía con los gobernantes, ¿no? Y con los funcionarios. Cuando hablamos de rendición de cuentas, y qué bueno que citas, digamos, el concepto en términos históricos, ¿no? Porque en México, no, lo decíamos hace un momento, no estamos acostumbrados a ello, ¿no? En la época del gobierno, como le llamaban, de partido casi único, ¿no? Cuando el PRI gobernaba y hacía
prácticamente todas las funciones, ¿no? Bueno, sigue gobernando, pero... No, quiero decir, no había división de poderes. Pero en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de hace apenas 15 años o 13 años, ¿no? El PRI tenía prácticamente injerencia en los 3 poderes de gobierno, ¿no? En los 3 niveles, pues, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, hay más controles, hay más candados, por un lado, y pregunto una pregunta, y por otro lado, ¿qué tan lejos estamos todavía de alcanzar ese objetivo de rendir cuentas? Pues ahorita ya tenemos por lo menos más pluralismo político, ya hay contrapesos, ¿no? Es otra forma en la cual también se ha abordado la rendición de cuentas, un sistema de pesos y contrapesos que no sea solo el mandato, en este caso del Ejecutivo, sin que haya un poder legislativo y un judicial que pues realmente actúen, ¿no? Hay mecanismos de control externo, como la cuenta pública, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, que es la que se encarga de ver cómo se ejercieron las cuentas. Hay más acceso a la información, hay mecanismos de control interno, que son los mecanismos que están en las dependencias y ven que efectivamente los funcionarios cumplan con su responsabilidad y que también se ejerzan los recursos de manera adecuada y cumplan con un reglamento, con cierta ética. O sea, ya hay avances en ese sentido. La parte, no estamos a gusto todavía, ¿no? En la parte cultural, la verdad es que no hay una confusión conceptual, inclusive por parte de los propios funcionarios. Yo no conozco hoy en día a algún político que diga que está en contra de la transparencia y la rendición de cuentas. No, bueno, es que además sería como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Un político de muchos años de experiencia y aún los jóvenes que están haciendo sus pinitos en la carrera política, no habrá nadie que te diga no estoy de acuerdo con la rendición de cuentas, o a mí ni me preguntes, yo rindo mi informe anual, porque luego ocurre esto, ¿no es cierto? Ves a los anuncios espectaculares, ¿no? En las calles, entonces ves a un montón de gente absolutamente desconocida y que además ni importa, porque a quién le importa la cara de tu diputado o la cara de tu delegado o de tu presidente municipal. Y cada año empiezan los anuncios, ¿no? En los espectaculares diciendo primer informe, ¿no? De actividades del diputado tal, primer informe de actividades del delegado, y ellos suponen que eso es rendición de cuentas, ¿no? Que ya con eso es suficiente, ¿no? Y que ya no es necesario que tú llegues y le preguntes, oiga, pero este puente ¿cómo se construyó? ¿Y quién lo construyó? ¿Y de qué presupuesto? ¿Y de qué partida? ¿Y en qué programa estaba? ¿No? ¿Y cuál es el programa de mejoramiento vial y de apoyo a los peatones en mi demarcación? Eso ahí ya se pierde todo, sí, ¿no? Se diluye. Sí, los informes que supuestamente serían para dar cuenta de los avances, de lo que se programó, del estado del gobierno, ¿no? Sería una especie de desnudarse en público. La verdad es que hoy en día son las fiestas y promociones de los funcionarios. O sea, en un informe del funcionario. En un informe de un delegado, en el caso del Distrito Federal, en un informe de un presidente municipal, en un informe de un gobernador, rara vez te enteras de realmente cómo van las cosas. Maquillan las cifras o presentan información que realmente es promocional. Son mensajes políticos. Y que no realmente es de utilidad para la ciudadanía. Entonces, ese mecanismo, el informe, debería ser un mecanismo de rendición de cuentas. A ver, déjame decirle a los chavos. Cuando uno, presidente municipal o un delegado o un gobernador o el presidente de la República les diga que el informe es rendición de cuentas, no le crean. No les crean. No es rendición de cuentas. Que sí es rendición. O sea, es que, a ver, por otro lado, informar no está mal. No. O sea, informar está bien, es un principio. Es uno de los básico, pilares. Democrático, ¿no? De yo te elegí, tú infórmame qué estás haciendo y cómo lo hiciste. No quiere decir que esté mal, quiere decir que está bien, que informen, que hagan su. Pero que sea útil. Está mal que hagan propaganda de sí mismos. Eso sí está mal, ¿no? Con sus anuncios espectaculares y sus fotografías. Y con nuestro dinero. Desde luego, hombre. No conozco un político que de su bolsillo diga yo voy a pagar esta publicidad para mí. No. Encuentran la partida presupuestal tal, generalmente es la de comunicación, y ahí encajan estos anuncios. Ahora, informar, le dijimos, no está bien, es un buen principio democrático. ¿Qué le haría falta a esta información para que se convierta realmente en rendición de cuentas? Y yo adelanto una que es muy importante, que el ciudadano tenga la capacidad, motu propio, porque tenga ganas, ustedes que tengan ganas de enterarse, no ocurre todavía, pero tendrían que tener la capacidad de preguntar, ¿no? De saber y de conocer el detalle de cada una de las actividades de los funcionarios electos, ¿no? Sí, digamos que esa información debe tener ciertos atributos, ¿no? Y los atributos son que esta información sea útil, que sea oportuna,
que sea accesible, ¿no? A propósito de esto, hay un debate reciente sobre una información que da la Secretaría de Educación Pública y que no es accesible y que era accesible en el sexenio anterior sobre las nóminas de los maestros, ¿no? Sí. Ahora las dan en PDFs y es muy difícil descifrar, indexar, hacer corridas y entender cómo evoluciona. Y que sea congruente, es decir, no sirve un levantamiento de información, una estadística, si no tenemos las metodologías claras, si no son confiables. Más que congruente, diría confiable. La información, o sea, debemos de pensar que esa información sí es confiable, que no están inventando los datos, porque si no, no es de utilidad. Primero que la información realmente existe, ¿no? Que exista, claro. Pero que sea oportuna, accesible, ¿no? Ahora, yo he conocido algunos casos en Estados Unidos, por ejemplo, en unos estados, y en general en Europa, en Inglaterra, que es una tradición muy antigua de rendición de cuentas, ¿no? En donde un ciudadano cualquiera de ustedes se pone frente a una computadora, ¿no? Baja la página, entra a la página de rendición de cuentas y pregunta lo que quiera preguntar, ¿no? O sea, pone una palabra clave. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, como a mí me gusta decir, si el hombre ya llegó a la luna, que no podamos informar qué es lo que está pasando con una vialidad o con un puente o con una línea 12 del metro, pues está grave, ¿no? Pero la idea sería que un ciudadano cualquiera o una ciudadana cualquiera llegara a la pantalla de computadora, pusiera una pregunta, una palabra clave, ¿no? Y saliera toda la información, ¿no? Toda la información. Línea 12 del metro, por decir algo, en la Ciudad de México, línea 12 del metro. Luego, ¿qué te parece? La marca de los vagones de tren. Y a partir de ahí que se lleva toda la información. Cuántos vagones se compraron, cuándo se compraron, la licitación que se hizo, inclusive que estuvieran los documentos, ¿no? Que uno pudiera acceder a esos documentos y bajar. Ese tema que tocas es importantísimo, las compras públicas, ¿no? Y las obras. Eso se ha detectado y está en todos los índices internacionales como una de las zonas más sensibles de corrupción y de opacidad. Y ya ha habido sistemas en los cuales hay una forma de no solo hacer las licitaciones públicas, porque eso ya se hace en México. Se hacen las licitaciones, son públicas, los concursos, sabemos que a veces hay mañas, pero lo que todavía no hemos logrado es, por ejemplo, entre lo comprometido de una obra, lo presupuesto y el seguimiento del gasto, todavía no hemos logrado un mecanismo que ya existe en otros países para ver, a ver, se comprometieron a esta obra con este precio y la entrega esta fecha. ¿Cómo podemos darle seguimiento? ¿No? Y ver que el proceso es transparente. Entonces, como no tenemos esos sistemas, ocurren cosas como lo que sucedió en el Senado de la República. Ustedes recordarán que se había presupuestado la construcción del Senado, del edificio del Senado, que se había presupuestado cierta cantidad y resultó, no me acuerdo cuántos millones, pero mucho más. Parece que te das cuenta de que algo estuvo mal ahí. Cuando llegas y te das cuenta que huele a caño. Todo en el Senado huele a caño. El genio que construyó eso, no sé qué pasó, pero de verdad, a mí, digo, no sé si tú tienes la misma impresión, pero yo cada vez que voy me huele a caño. En la entrada, no sé si está muy cerca las tuberías o si se les reventaron algunas o no sé qué pasa, pero huele muy Bueno, yo recuerdo que cuando recién lo habían inaugurado se inundó. ¿Se inundó? Sí, no. Ahora... O Estela de Luz, ¿qué me dices de Estela de Luz? Estela de Luz, la que se construyó para el bicentenario. El bicentenario de la independencia y sobre Avenida Reforma, pues no se sabe tampoco. Fue carísimo. Todo fue opaco, no nos informó. Otra vez confíen en nosotros, confíen, ¿no? Si ustedes confíen, ¿no? Va a haber un gran monumento por el bicentenario de la independencia de México, ¿no? Entonces, y no hubo responsables, nadie se quiso responsabilizar. Confíen en nosotros, lo vamos a hacer bien, ¿no? En este discurso paternalista, ¿no? De estamos con ustedes, estamos trabajando, lo estamos haciendo por su bien, ¿no? Este rollo de que el gobierno per se hace las cosas bien, ¿no? Lo cierto es que esta Estela de Luz, ¿no? Pues se subió al doble, ¿no? Al doble o al triple, fue una locura, una locura. De dólares de un monumento que hoy por hoy, pues dices tú, bueno, a mí no me gusta, ¿no? Está perdido además en el espacio arquitectónico, en el entorno, ¿no? Con la construcción de estas enormes torres, en fin, sería lo menos relevante, ¿no? Pero lo importante es lo que tú dices,
no se sabe. Sí. No hubo un responsable o varios responsables, ¿no? Y aunque estuvieron señalados en los medios de comunicación, tampoco se ejerció ninguna acción, la que fuera, no estoy diciendo que penal, la que tenga que ser, ¿no? A ver, llamar a cuentas, ¿no? A ver, señores, ustedes hicieron este proyecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se subió, se triplicó, se cuadruplicó el monto, ¿no? En fin, bueno, estamos tratando de clarificar qué es la rendición de cuentas. Ojalá que esta conversación de Lourdes y la mía ayude a ustedes a ir entendiendo cada vez más a cabalidad lo que es la rendición de cuentas, perdón, o lo que tendría que ser la rendición de cuentas en México. El paquete evaluativo presupuestario como instrumento de gestión básicamente consiste en generar desde el proceso de planeación nacional, del inicio del Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales y eventualmente planes programáticos, una serie de atributos de diseño apegado a buenas prácticas, de manera tal que estos enfaticen cuáles son los resultados que desean alcanzar, que pongan claros hitos, ¿sí?, de logro de estos resultados, una métrica clara, concisa, ágil, sencilla, directa, que permita a cualquier ciudadano saber cómo va la gestión pública en la consecución o no de estos fines. Bueno, pues regresamos a esta conversación, Lulú, y creo que vale la pena que comentemos un poquito lo que en términos generales se conoce como rendición de cuentas social, ¿no? Y por qué nos parece que es importante que lo conversemos y que lo pues pongamos lo más claramente posible, ¿no? Sí, y la rendición de cuentas social conceptualmente se entiende como estas acciones que realizan grupos de ciudadanos u organizaciones sociales y que coadyuvan a exigir cuentas. Y en México pues hay varios casos de organizaciones que han emprendido acciones, han tenido proyectos y han tenido pues, cierto éxito. Pero a ver, un poquito antes, si estamos hablando de rendición de cuentas, como que el concepto clásico es que quien tiene que rendir cuentas es el responsable, el funcionario. Cuando tú hablas, estás hablando ya de una acción más bien, de una acción desde la ciudadanía, ¿no? Para lograr que estos señores y señoras que están en los cargos públicos efectivamente rindan cuentas, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y bueno, se le ve como un eje transversal de la rendición de cuentas. Finalmente la ciudadanía es el actor central de la rendición de cuentas. ¿A quién se le rinde cuentas? Pues bueno, a la ciudadanía, ¿no? Déjame nada más hacer un pequeño paréntesis porque estamos haciendo esta conversación justo cuando está este debate del famosísimo, ¿cómo se llama? El retiro de los magistrados del... el haber de retiro. El haber de retiro, que es un concepto que cuando yo lo empecé a leer dije, ¿de qué están hablando con el haber de retiro? Pero hago el comentario porque tú dices que es la incidencia que puede tener la sociedad civil, ¿no? Para poder exigir cuentas, ¿no? a sus funcionarios electos o designados, ¿no? Y el enojo que puede existir por parte de estos funcionarios electos o designados, ¿no? De que la sociedad les pida cuentas, ¿no? Entonces el magistrado Nava estaba enojadísimo, ¿no? Y decía que bueno, ¿y por qué? No sé, ¿por qué nos atacan tanto, no? Un salario como el de un magistrado en México, ya ha habido varios estudios comparativos, ¿no? Es del doble en pesos corrientes o en dólares, convertido a dólares, ¿no? Es del doble del equivalente en un magistrado en Brasil o en un magistrado en Estados Unidos, ¿no? Porque inclusive los medios lo reportaron, pero no tomaron en cuenta todas las prestaciones que tienen. Además, y todas las compensaciones. Entonces, el salario nominal con todo y compensaciones, eso es aproximadamente 6 millones de pesos al año gana un magistrado. Pero quiero hacer el énfasis porque
Una de las cargos que hicieron los magistrados es que los medios de comunicación malinterpretaron, ¿no? Entonces, sociedad civil y medios de comunicación pueden lograr cosas que hasta hace muy poco era muy difícil y que apenas estamos empezando. Yo creo que apenas estamos empezando. Tenemos algunos buenos años ya de incidencia de la sociedad civil, pero todavía es muy prematuro y todavía se le ve mal, ¿no? Se le ve mal por parte del funcionario obligado, ¿no? a informar. Entonces dicen, es que los medios nos malinterpretaron, es que los medios de comunicación tergiversaron la información, y es que nunca decía que era vitalicio. ¿No? Bueno, ¿de qué estás hablando, cuate? ¿No? O sea, ponle que no, pero si no hubiera sido por este ruido que se hizo en redes sociales, en ruido mediático, ¿no? Y de muchos organismos de la sociedad civil, académicos, investigadores. No, y puso la lupa en los salarios y prestaciones de los magistrados en un país. Para quienes no están al tanto del caso, tiene que ver con la reciente aprobación de la ley secundaria de la reforma político-electoral, en donde introdujeron sin discusión previa, subrepticiamente, o sea, sorpresa, a la calladita. O sea, introdujeron un párrafo en donde se les daba un haber de retiro a los magistrados electorales. Entonces eso puso la lupa sobre, pues, las consecuencias. O sea, presupuestariamente va a ser muy caro. Muy caro. Y sobre estas prestaciones de los funcionarios, que si bien es cierto que un funcionario debe estar bien pagado para evitar corrupción, ¿no? Y para garantizar autonomía, pues es relativamente excesivo pensar que en un país como México 6 millones de pesos al año no te va a dar para hacer un pequeño ahorro y en los siguientes 2 años retirarte a tu casa, ¿no? Bueno, y además, si a esas vamos, bueno, pues no dicen que dinero llama dinero, y entonces si ganas 6, ¿por qué no 12? ¿O quién dice que no te puedes corromper porque ganes 6 millones? Por Además, supuesto que sí. O sea, es realmente una discusión maniquea, ¿no? La que están organizando desde el lado de los magistrados y quienes los defienden, ¿no? Porque hay un componente ético que tiene que ver también en la rendición de cuentas social. Hay un componente ético que parece que no es importante para ellos. Es decir, en un país, páganme mucho para que no me corrompa. Ah, muy bien. ¿Y cuánto le pagan a los policías? Que es así como el eslabón último, ¿no? De la seguridad ciudadana, ¿no? Un buen policía. ¿Cuánto gana un policía de calle? ¿Cuánto gana un policía de crucero? ¿Cuánto gana un policía que está para defender a la ciudadanía? ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo en general. Pero si estamos hablando de que páguenme bien para que no me corrompa, bueno, ¿cuánto gana un policía? Señor magistrado, no tendría que estar abogando porque los policías, por ejemplo, estuvieran mucho mejor pagados. Ya no digamos lo que usted gana, señor ministro, magistrado. Usted gana muchísimas veces más que un policía, ¿no? Pero usted dice que está bien para que no se corrompan. Bueno, exacto. Pues paguémosle 5 veces más a cada policía, ¿no? Para que no se corrompan, porque esos policías... Estoy completamente en desacuerdo que ocurra, pero así ocurre, así es, ¿no? O sea, y ese tema que tocas de la ética del cargo tiene que ver con rendición de cuentas. Desde luego, pero les parece increíble a estos señores magistrados, ¿no? Les parece qué horror. O sea, ¿cómo? Decía Nava, ¿no? Y mira que me cae muy bien y lo conozco bien y lo aprecio, pero decía, es que nuestro trabajo lo vale. Es que hemos resuelto en 6 años 106,000 casos vinculados con problemas electorales. ¿Y qué? Sí, a mí lo que me sorprende y me preocupa es que esas personas que van a decidir sobre el futuro de las elecciones, no pareciera que no saben en qué país están parados. No sé en qué país están esos magistrados, pero no puede ser que exijan porque consideran que es justo ese pago, y que hacen mucha chamba en un país como México, en donde hay tantas desigualdades y donde nadie gana lo que ellos ganan. Es que los ministros. Mira, me da la impresión de que no leen, o no quieren leer, o no quieren ver, ¿no? México es, de las economías de América Latina, una de las más desiguales. De las más desiguales. El ingreso y la distribución de la riqueza es de las más contrastadas, ¿no? Bueno, tenemos al hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y zonas de la República que se parecen a las zonas más pobres de África. O sea, así es México. Las últimas estadísticas del Latinobarómetro, que lo pueden consultar en línea, muestran que de todos los países de América Latina, México es de los países en donde hay más desilusión con la democracia, más desigualdad y más sensación de crisis económica.
Aunque somos generosos, ¿eh? Porque también en las otras sí. mediciones de felicidad, por ejemplo, sí, bueno, esas México salimos aparece felices. como uno de los países más felices, ¿no? del planeta. Lo cierto es que hay una, en la lógica de la rendición de cuentas social, y estaría padre que platicáramos de un par de casos más, me choca la palabra, pero el empoderamiento, ¿no? que pueden tener las organizaciones sociales, ¿no? la sociedad civil, para poder poco a poco ir pavimentando el camino, ¿no? de una normalidad en donde fuera completamente cotidiano, ¿no? que tú pudieras saber qué es lo que están haciendo, cuánto están ganando, por qué hacen lo que hacen, qué resultados se tiene de lo que están haciendo la gente que se encarga de ejercer los recursos públicos, ¿no? Sí, en ese sentido creo que hay que estar bien ubicados, ¿no? Una cosa es el ciudadano ideal, ¿no? Que es el ciudadano informado, el que lee, el que pregunta, ¿no? El que ve las noticias. Yo no sé cuántos de ustedes oyen los noticieros o leen los periódicos, ¿no? Bueno, yo seguro Twitter y Facebook sí, pero... y no precisamente los noticiosos, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar esto que tú dices, la cantidad de formas de estar informado para, pues, por lo menos enterarse de qué es lo que está pasando. Y otra cosa es el ciudadano real. Y el ciudadano real se informa poco, exige poco, se indigna mucho, ¿no? Y hace pocas cosas para cambiar. Y se conforma mucho. Y se conforma mucho. Somos muy conformistas, ¿no? O sea, entonces... ocurren cosas gravísimas, ¿no? Yo creo que hay como una erosión también en la credibilidad pública, ¿no? Entonces ya estamos tan acostumbrados a que no nos hagan caso, ¿no? O a que nunca buscaron hacernos caso, ¿no? O a tanto escándalo. A tanto escándalo. Que otro más. Claro, o sea, ocurre en estos días el tema aquí en la delegación Álvaro Obregón, ¿no? De la obra esta que se está haciendo para tener agua potable, ¿no? Y los vecinos y la comunidad no hacen otra cosa más que llegar, plantarse, ¿no? Y tratar de impedir la construcción. Como consecuencia de ello, una decisión mal tomada, ¿no? de la autoridad. No justificada. No justificada es poner no a 50 ni a 100 policías, a 1000 policías. Oye, algo anda mal cuando tienes que mandar a 1000 policías, ¿no? para proteger una obra pública, ¿no? Y luego la reacción, que no es justamente la mejor reacción en términos sociales y ciudadanos, ¿no? Que es golpear a los policías, ¿no? Sí, no, horrible. Ahí hay una zona muy importante de construcción social, o por lo menos intentar ver qué es lo que está pasando con esa construcción social y esa parte del tejido social en donde se rompe, ¿no? Y el ciudadano no se siente tomado en cuenta. No defiendo la acción que estos no, pero es un ejemplo de falta de rendición de cuentas. Sí, o sea, estos no sé si fueron informados o no informados, ¿no? Pasa con ese tipo de obras que están en la esquina de tu casa, ¿no? Y que no las quieres porque están muy cerca de tu casa, pero que son necesarias para un núcleo poblacional mucho más grande que las cercanías de tu casa, ¿no? Las 3 cuadras o 4 manzanas cercanas a tu casa. Pasa con los aeropuertos, por ejemplo, cuando los construyes, pasa cuando se quiere construir una gasolinera, ¿no? Y no quieres que se construya la gasolinera porque la gente piensa que las gasolinerías estallan. Bueno, no hay noticias de que las gasolinerías estallen, pero entonces ahí hay una falta de cultura, ¿no? Por parte de la ciudadanía, pero también por parte de la construcción, ¿no? Social, ¿no? En donde hace que seamos muy desconfiados. Muy desconfiados. Bueno, pero déjate cuento un caso que lo lleva a una organización de Ciudad Juárez, que uno pensaría que en la situación actual de Ciudad Juárez, de tanta violencia en Chihuahua, no hay tejido organizativo. Pues hoy sí hay, y es muy importante, que se llama Plan Estratégico Juárez. Esta organización, que es pequeña, hizo algo muy sencillo, que fue ponerle marcaje personal al cabildo municipal. O sea, el cabildo está integrado por 18 personas y ellos dijeron, de diferentes partidos políticos, y ellos dijeron, vamos a sacar el regidor 19, que somos todos nosotros. Porque 1, las sesiones tienen que ser públicas, porque 2, tenemos derecho a estar informados de las decisiones que se tomen, y porque 3, a cada miembro del cabildo se le pagaba cierta cantidad por asistir a las reuniones, a las sesiones, y muchos no asistían. Y se les pagaba. Y se les pagaba. Entonces el regidor 19 lo que hizo fue, pues, darle el marcaje. ¿Opinar también? Bueno, ellos hacían sus reportes. No, ellos pueden opinar sobre las políticas. No. Pero bueno, estaban ahí y daban a conocer. Como una labor de vigilancia, digamos. Y de acompañamiento. Entonces decían, bueno, fulanito de tal ha faltado a tantas sesiones, nos debe tantos millones.
Y así empezaron, ¿no?, a sacar sus reportes. Cáiganse. Dijo, a ver, el presidente se comprometió, este es su plan municipal de desarrollo y esto es lo que ha cumplido. Él está diciendo esto y nosotros ya verificamos y está haciendo esto. Entonces, eso fue muy interesante porque además de que pues, obligó a que todos asistieran a las reuniones de Cabildo, también involucró al resto de la ciudadanía con lo que estaba haciendo su gobierno. Entonces, pues, tiene una base social, generó cierta incidencia y ahí sigue. Fíjate, cuando la ciudadanía, así entendida, ¿no?, una ciudadanía activa, participante, y con espacios en los lugares indicados, en este caso el Cabildo de Ciudad Juárez, participa, los resultados son notablemente diferentes y casi siempre positivos, ¿no? Porque ese acompañamiento y esa vigilancia, ¿no?, que tampoco les gusta, ¿no?, a los funcionarios. No les gusta. No les gusta, ¿no?, que uno llegue y les diga, oye, pues déjame ver lo que estás haciendo, déjame ver cómo lo estás haciendo, tengo derecho a saber cómo lo estás haciendo. No, espera tantito, ¿no? Aquí nosotros, los señores senadores de la República, los señores diputados de la República, los señores gobernadores, ¿no? Bueno, por favor. Pues nosotros somos los notables. Somos los notables. Para eso fuimos electos. Municipal electo, y usted no tiene por qué saber lo que yo estoy haciendo, ¿no? Creo que ahí ese componente es básico, lo que tú estás comentando, ¿no?, Ciudad Juárez. Un integrante de Cabildo número 19, ¿no? Que es el ciudadano. Que es el ciudadano, ¿no? Y yo estoy seguro, la experiencia lo indica, que ha sido muy positivo. Sí. Muy positivo. Para empezar, están llegando los integrantes del Cabildo a la reunión. No, de hecho ya lo documentaron, porque esto ya tiene un rato, y tuvieron una incidencia en la cual 61% volvió a asistir a las reuniones de Cabildo. Bueno, pues es un... Y hay muchos casos, ¿no? Ya hay muchos casos. No tenemos ya tiempo para hablar de más, pero hay muchos casos, ¿no?, que vale la pena irlos documentando. Sí, también un esfuerzo similar lo hizo Fundar, que es otra organización social, con Curul 501. Está en la Ciudad de México, ¿no? Ellos fueron más utilizando las nuevas tecnologías y entonces... Se llama Curul 501. Entonces así se llama el proyecto de ellos. Este Curul 501 permite monitorear lo que hace cada uno de los 500 diputados y ellos crearon el 501 para que todos los ciudadanos podamos acceder a la información, a los dictámenes, a las decisiones. Este diputado 501 sí va y digamos tiene un esquema similar al de... Tienen un esquema de monitoreo. Tienen un esquema de vigilancia de todo lo que pasa en la Cámara de Diputados. En un lugar de los diputados donde no llegan a trabajar o no llegan a cumplir con sus deberes, no, pues es en la Cámara de Diputados, ¿no? Que además tienen periodos de sesiones pues cortitos, ¿no? 2 al año, de 3 meses cada uno. Y lo demás, que se supone que tendría que ser un intenso trabajo en comisiones, pues realmente no sabemos. Sí. No, y hay una serie de recursos que no sabemos cómo se utilizan porque es para supuestamente el trabajo en los distritos, ¿no? Sí, o los recursos de los grupos parlamentarios. En casa del Herrero, hasta donde Paloma, ¿no? Pues ahí en la Cámara de Diputados, que es la que acuerda y que aprueba y que tiene que aprobar, por cierto, las leyes secundarias en materia de acceso a la información y transparencia, ¿no? Pues son muy poco transparentes, son bastante supuestamente opacos, ¿no? Ya va a cambiar, porque la ley así lo dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en esta conversación. Muchísimas gracias a todos por continuar con nosotros. Fiscalizar es revisar. En el caso de la auditoría gubernamental, que digamos tiene como principal representante la Auditoría Superior de la Federación, significa revisar el gasto del gobierno para después informar qué es lo que se encontró en esa revisión. Hay que explicar bien por qué se planeó la auditoría, qué procesos se llevaron a cabo para llegar a los resultados, y también hay que expresar de manera muy clara cuáles son las consecuencias de los resultados que se encontraron. Información reservada es aquella
información, valga la redundancia, aquellos documentos que pueden sustraerse del escrutinio público por ministerio de ley. Vale la pena mencionar que en cualquier gobierno, por más democrático que sea, siempre existe información que puede ser susceptible, insisto, de manera temporal de estar fuera del escrutinio público. En el caso mexicano, esta información reservada se encuentra particularmente en los artículos 13 y 14. ¿Y qué puede ser información reservada? Pues, ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad nacional, con seguridad pública, temas que hoy por hoy no son muy cercanos, por desgracia, a los mexicanos. Pero también es información reservada, aquella que tiene que ver, por ejemplo, con el secreto industrial, comercial, bancario. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a la Fundación Apoyo a la Juventud, AC, por permitirnos este acercamiento con todos ustedes y ojalá que sea de utilidad lo que estamos platicando. Y en esta construcción de una cultura, ¿no?, de la transparencia, de la rendición de cuentas, del acceso a la información, etcétera, yo creo que sí vale la pena que pues hagamos un rápido recuento, ¿no?, de que en dónde estamos parados hoy en día en el país. Como hemos conversado, Lulú, hemos avanzado mucho, pero nos falta muchísimo por avanzar. Todavía seguimos en un momento en donde los partidos políticos están definiendo todo, ¿no? Entonces esto que genéricamente se llama la partidocracia, ¿no?, en donde los grupos parlamentarios pues están controlando todas y cada una de las procesos y pasos que se están dando en un sentido democrático, y ocurre lo que está ocurriendo de manera muy lamentable, que es la partidización, ¿no?, y las cuotas de poder político en los órganos y en instituciones, ¿no?, que son las instituciones democráticas que nos darían mejor acceso a la información, mejores elecciones, mejor revisión del gasto en programas sociales, ¿no?, en Coneval, ¿no? En fin, estamos hablando de una serie de instituciones que están, por decirlo menos, atrapadas, ¿no?, en decisiones políticas. Pero a mí lo que me da cierta esperanza es que por lo menos hay actores que exigen por diversos medios, ¿no? Hay una pluralidad de medios, ya no hay ese control de los medios, y que sí le ponen la lupa a estos actores. Y creo que de ahí la relevancia de que las nuevas generaciones primero se formen en una cultura de cero tolerancia a la corrupción, que no piensen que así nos tocó vivir y ni modo, porque eso no nos va a ayudar a cambiar las cosas. Eso no debe de ser así y cuesta dinero. Y fíjate, eso que tú estás diciendo es muy importante en términos de construcción, ¿no?, de nuevas generaciones, ¿no?, las de ustedes, chavos, pero los más chavitos todavía, que desde muy chavitos vayan, ¿no?, como con esta inoculando, ¿no?, estas ideas, esta cultura democrática, ¿no?, en donde es posible preguntar y se debe de preguntar, ¿no?, en donde sea posible inquirir, ¿no?, y decir, a ver, ¿por qué está ocurriendo eso?, y tener acceso a la información. Por eso es muy importante que estas instituciones sean conocidas por todos ustedes, ¿no?, y la facilidad o no para poder acceder a esta información, y a partir de los portales o de las páginas de internet poder entrar y saber, ¿no?, a través de los organismos locales de acceso a la información o a través del IFAI, pero también saber a través del IFE qué es lo que está pasando con las elecciones, ¿no?, pero también saber a través del Coneval qué está pasando con la revisión, pues, ¿no?, del ejercicio presupuestal en los programas sociales, ¿no?, y sus resultados, ¿no? En fin, esta cultura democrática de participación, lo que tú dices con toda claridad, ¿no?, en donde los ciudadanos tengan la capacidad y se la crean, ¿no? Sí, y que se informen. O sea, información es poder. Hay que preguntar, hay que conocer lo que está pasando a tu alrededor, sí hay que estar al tanto. Sé que algunos piensan, la política es siempre lo mismo, siempre se están peleando, pero no, porque son sus representantes y la mejor forma de exigir es conocer qué es lo que está pasando y estar al tanto. Y hay muchas formas de informarse. De modo que yo espero que todos ustedes tengan el interés de enterarse, ¿no?, informarse, participar
pedir información, organizarse de preferencia. Organizarse, exacto, y perder el miedo. Es decir, quienes son nuestros funcionarios electos o designados tienen la obligación de informarnos y tienen la obligación, desde luego, de rendir cuentas en un proceso de formación democrática de un país que tiene que ser normal, ¿no? La normalidad democrática, en donde ya esto ni siquiera se tuviera que discutir. Exacto. Estoy hablando 10, 15, 20, 30 años más, ¿no? Para que este país sea normalmente democrático. Bueno, ojalá. Pues hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos conversar y estar tratando de dilucidar algunos conceptos básicos de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos, de rendición de cuentas y de todo lo que tiene que ver con un entorno más democrático y de mayor participación ciudadana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.